Titulé la enseñanza de esta forma: el poder de una semilla, porque quiero llevarlos por esos próximos minutos al entendimiento y a la revelación de la palabra, de cuánto importa para los cielos esta ley que rige a la humanidad, que rige a la naturaleza, que está vigente en nuestro mundo, que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembre va a tener una cosecha, y dependiendo de lo que yo siembro será mi cosecha. Yo no puedo pretender sembrar papas y cosechar cebollas. Yo no puedo pretender sembrar odio y cosechar amor. Yo no puedo pretender sembrar guerra y cosechar paz. La cosecha siempre está relacionada con la siembra. Bajo este principio, yo quiero llevarlos a las Escrituras, a que podamos nosotros desarrollar esta revelación de cómo Dios obra a través de este principio. Acompáñenme al libro de Efesios. ¿Cuántos ya llenaron su cartilla? Déjenme saber, díganme un amén. ¿Quiénes ya la tienen? Muy bien. Vamos a Efesios, el capítulo 3, y acompáñenme hasta el verso 20. Vamos a leer esta primera porción. Efesios capítulo 3 y verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a pedir a producción que en todos los campos me deje el versículo proyectado por un momento y que lo analice conmigo, porque quiero introducirme a esta enseñanza bajo este texto. Y aquel, ¿quién es ese aquel? Es Dios. Y dice que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen aquí que Dios es poderoso? Dios es poderoso. Él tiene el poder para hacer lo que el hombre no logra hacer. Él tiene el poder para lograr lo que a ti y a mí nos cuesta. La Biblia dice que Él es Dios de imposibles. Al que cree, todo le es posible. ¿Y por qué le es posible al que cree? Porque hay un Dios que tiene el poder para hacerlo. ¿Habrá alguien aquí que pueda exaltar a Dios por su poder en medio de nuestra reunión? Exalta su poderío. Dios no es escaso en poder. Entonces lo primero es: Él es poderoso y su poder está para hacer ¿cuántas cosas, casa de fe? Vamos, respóndanme en todos los campos. ¿Cuántas cosas puede su poder hacer? Todas. Ahora, hay una particularidad en Dios, y es que todo lo que hace Dios lo hace mucho más, ayúdame a leer, abundantemente. Entonces les pregunto yo: ¿Dios en su esencia será un Dios escaso? ¿Dios en su esencia será un Dios abundante? ¿O será un Dios sobre la abundancia? Porque Él dice que Él hace mucho más abundantemente. Entonces, en la abundancia hay bendición, pero Dios, cuando hace las cosas, las hace mucho más que la abundancia. Él hace que sobreabunde, y para muestra la belleza del que está a la par suya. Eso, voltea al que está al lado y dile con fe: contigo Dios se pasó. Y que cada cual interprete como Dios le tenga que hablar. Vamos, voltea al que está al lado y dígale: contigo Dios se pasó. Ahora, es interesante, antes de que me quiten el versículo, es lo último, escuche. Dice: todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay un punto de partida por el cual Dios empieza a hacer su obra poderosa, y parte de lo que le pidas o de lo que entiendas.
Hay dos cosas importantes. Hay que aprender a pedirle a Dios. Usted es hijo y pídale a Dios. Dios va a hacer mucho más de lo que le pida. No tenga pena en molestar a Dios con sus necesidades. No le molesta. Él es Padre y sabe que tenemos necesidad. Incluya en sus oraciones sus necesidades. Pida sin temor. Pida con devoción. Pida con fe. Ahora, Él hace más allá de lo que pidas y más allá de lo que entiendas. Para Dios, tu pedir y tu entender no lo son todo, porque Él hace más de lo que pidas o entiendas, ¿cierto? ¿Lo está viendo conmigo? Para Dios, tu entendimiento y tu pedir no lo son todo, son el comienzo. El problema de los seres humanos es querer meter a Dios en nuestro pedir y en nuestro entender. Y la gente comete un error de humanizar a Dios, tratando de que Dios se comporte como razonamos en el entendimiento o como razonamos en lo que pedimos. Vamos, regáleme estos minutos para que se conecte al mensaje. Entonces la gente le pide a Dios y entonces piensa que Dios debe de meterse en la petición de uno y Dios debe meterse en el entendimiento de uno. Y el entendimiento y la petición para Dios son el comienzo de lo poderoso que Él quiere hacer. Quiere decir que lo que tú entiendas no se compara a lo que Dios es capaz de hacer. Tú puedes entender, de aquí no salimos, pero por sobre eso Dios puede hacer y sacarte de donde estás. Tú podrías decir, yo puedo pedir esto porque mi presupuesto o mi realidad me llevan hasta aquí. Pero para Dios lo que pediste es solo el comienzo de lo que su poder puede hacer sobre tu vida. Necesito saber si alguien está agarrando la palabra en esta mañana. Porque mucha gente no logra avanzar porque estamos tratando de meter el poderío de Dios en un razonamiento humano. Y estás tratando de meter a Dios en su grandeza en un pedido de listas. Nosotros pedimos, pero Dios sabe lo que conviene. Nosotros pedimos, pero Dios sabe el tiempo correcto para darnos. ¿Me estoy explicando, casa de fe? No dejes de pedir, no dejes de entender, pero no pretendas que Dios se amarre a tu entendimiento y a tu petición, porque el poder de Dios va por encima de todo razonamiento de hombre, de toda lógica de hombre y de toda necesidad que puedas tener. No lo podemos contener a Dios en una necesidad, no lo puedes contener a Dios en un pensamiento. Bajo este principio de la palabra, de que Dios va por encima del razonamiento, es importante entender que entonces, antes de, gracias, podemos retirar el versículo, antes de estar meditando con tanta fuerza en lo que pido y en lo que entiendo para que Dios haga, hay un recurso más importante y es la fe. La fe por encima del entendimiento. La fe no te lleva a razonar, la fe te lleva a creer lo que Dios ha dicho. La fe no te lleva a pedir una lista, la fe te lleva a creer que Dios puede hacer más de lo que le pidas. Yo le pedí una mujer y Dios me la dio hermosa, sabia, preciosa, inteligente. ¿Hola? Usted le pidió un hombre y Dios se lo dio. Vamos, ahora quiero usar mi fe. Use su fe, hermana. Me lo dio bello, esbelto, redondo, precioso, inteligente. Amén, hermanas. Por encima del razonamiento debe estar la fe. La fe es el recurso más especial, es el recurso más bello. ¿Por qué? Porque Dios es revelación, pero Dios también es misterio. Hay cosas que no nos han sido reveladas y no las vamos a poder comprender en nuestra mente. Le doy un ejemplo.
¿Usted puede comprender cómo opera la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Cuando alguien viene ahora y declara, sé lleno bajo la unción, ¿usted logra entender cómo opera la presencia de Dios en la vida de alguien? ¿O usted cree que está siendo lleno de la presencia de Dios? ¿Usted lo cree? Claro, luego usted va a ver un fruto reflejado en esa llenura del Espíritu de Dios. Pero usted no se puede sentar en el asiento a estar diciendo, si yo no lo entiendo, entonces yo no puedo fluir ahí. Es más, el resultado del ateísmo es el ser humano manteniéndose en su raciocinio. Porque es imposible, sería una arrogancia de parte nuestra, una prepotencia querer meter a Dios en nuestro razonamiento. Por eso, por encima de lo que entiendas, tiene que ir la fe. Yo no entiendo el poder de la unción. Yo no entiendo cómo es la presencia de Dios puede sanar a un enfermo. ¿Cómo es que le quita un tumor? ¿Cómo es que la sangre es sanada? ¿Cómo es que el dolor desaparece? ¿Usted lo entiende? A ver, explíquemelo, porque ¿cómo es que había un tumor y ahora ya no está? Y los médicos se rascan la cabeza tratando de razonarlo, y al final lo que terminan diciendo es que esto es un milagro. ¿Los milagros se los entiende o los milagros se los recibe por la fe? Se los recibe por la fe. Declaro una temporada de milagros del cielo aquí en la tierra sobre Casa de Fe, sobre las familias. Familia, vamos a ver milagros en el nombre de Jesús. No necesitas comprenderlo, necesitas creerlo. ¿Alguien lo cree en ese día? No vamos a entender. De la misma forma, el principio de la siembra y la cosecha, el principio de sembrar, es un principio que no lo vamos a entender todo. Hay partes reveladas, hay otras que son un misterio, pero Dios lo ha dejado así porque Él quiere que el ejercicio de nosotros primeramente sea un ejercicio de fe, de creer. Miren conmigo por un momento Eclesiastés. Voy a ir un poquito más rápido aquí en la enseñanza. Eclesiastés capítulo 4. Quiero que veas los versos, Eclesiastés capítulo 11. Acompáñeme allá. Eclesiastés 11 verso 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una madre encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Con mucho respeto, toque a su vecino y dígale, mi querido ignorantito. Yo sé que a algunos les va a pegar duro esta palabra, pero dígale con amor, dígale, mi querido ignorantito, no pretendas conocer cómo Dios obra. No lo vamos a entender. Dice aquí Salomón, como tú no sabes cómo crece los huesos dentro del vientre de la madre, ¿para cuántos ese es un misterio? Uno, por mucho eco que usted le haga 10D al muchacho, ya no sé por qué número de D vamos, pero por mucho que usted le haga los ecos que le mira hasta lo que usted quiera a la criatura, no hay cómo explicar cómo se da la perfecta creación de Dios, el perfecto soplo de vida, ese crecimiento inexplicable. Lo ignoramos, pero que usted lo ignore no significa que no vaya a suceder. Usted cree y confía que el bebé ahí adentro todo le está creciendo perfectamente, ¿cierto? Y usted descansa en que dentro del vientre hay una formación perfecta. De la misma forma, use esa fe para todo en la vida. Haga su parte y de ahí confíe que la obra perfecta de Dios se va a cumplir en su vida, se va a cumplir en su economía, se va a cumplir en sus hijos, se va a cumplir en la sanidad de su cuerpo. No pretenda querer conocer la obra completa de Dios para que Él actúe.
El que se queda viendo al viento, a ver, ¿por dónde va? ¿Cómo es que vino? Ahora me salió por acá. Nunca va a sembrar, porque está tratando de comprenderlo, es lo que dice Salomón. El que se queda viendo las nubes, va para allá, va para allá, va para allá, ahora corramos para allá porque el viento va atrás, nunca va a cosechar. De la misma forma, como no sabes cómo se mueve el viento, ni crece una criatura en el vientre de una madre, debes de saber que así ignoramos la obra de Dios. Pero que ignores no significa que Él no esté obrando. Dios está obrando a tu favor. Dios va a hacer cosas poderosas, casa de fe, en medio de nosotros. Entonces, para sembrar, no tenemos que conocerlo todo. ¿Cómo es que si yo siembro esto voy a cosechar aquello? No lo tienes que entender, lo debes de creer. Permítame leerles el verso 6. Acompáñenme aquí al verso 6 de Eclesiastés 11. Dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Es decir, vuelve a sembrar, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces lo que está diciendo Salomón es: aunque no sepas cómo funciona, sé sembrador. Siembra en la mañana en algo, siembra en la tarde en otra cosa, y créele a Dios que sin saber, ¿cuánto les ha pasado que se meten en un negocio, en una inversión y están, no sé, hay un riesgo, ¿cierto? ¿Será que sí sale? ¿Será que no? Pues invierte por una cosa, luego invierte por otra, porque no sabes por dónde va a salir, desconoces esto. Pero esto no significa que el principio de la siembra no vaya a funcionar. Lo que se siembra en su momento tiene una cosecha. No dejes de sembrar. Por eso el apóstol Pablo decía: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Cuántos reconocen ese versículo tan famoso? ¿Sabes qué contexto es? No te canses de sembrar alrededor de ti. No te canses de hacer lo correcto a tu alrededor, porque en su tiempo todas esas siembras van a tener una gran cosecha de parte del Señor. Amén, casa de fe. Le vamos a creer al Señor. Hay un misterio, no todo revelado, en el poder de una siembra, en la semilla. La semilla en esta tierra fue puesta para multiplicación y bendición de la humanidad. Pero es muy interesante que la semilla terrenal, Dios la compara a recursos celestiales. Es decir, que cuando Dios quiso decir: ¿cómo le explico a mi gente cómo operan mis recursos celestiales en la tierra? ¿Sabes qué ejemplo utilizó? Una semilla. Déjeme ponerle unos ejemplos. Yo no me los inventé. Quiero que lo veas en las escrituras. Cómo Dios, cuando quiso traer un recurso espiritual, un recurso divino a la tierra, lo ejemplificó con el poder que tiene una semilla que va a ser sembrada. Venga conmigo a ver esta porción. Marcos capítulo 4, la primera historia contada por Jesús aquí en la tierra, la primera parábola hace alusión al sembrador, tierras y semilla. Pero quiero que veas cómo explica la parábola. Marcos capítulo 4, verso 14. Vamos a verlo aquí. Marcos 4 y verso 14 dice: el sembrador es el que siembra la, más fuerte en todos lados, entonces, ¿qué es la semilla según Jesús aquí en esta historia? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás, la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído que es la semilla, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora vaya al verso 20. Marcos 4 y verso 20.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál es la semilla en esta historia? ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios fue creado el universo? La Biblia dice que todo fue creado por su palabra. Y cuando los cielos dicen, ¿cómo les explico el poder de mi palabra aquí en la tierra? Trajeron el poder de la semilla terrenal, el poder de la siembra y la cosecha. Cuando los cielos dijeron, ¿cómo les demostramos que la palabra es poderosa? Usaron un principio terrenal del poder de una semilla que se siembra, que da fruto. ¿Lo está leyendo conmigo? Y entonces dice, la palabra que se siembra en buena tierra tiene el poder de dar abundante fruto, 30, 60 y 100 por uno. ¿Sabe qué tamaño de negocio es ese? Que dé 100 por uno. Es poderoso. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida. La palabra de Dios tiene el poder para crear, tiene el poder para sanar, tiene el poder para levantar, tiene el poder para perdonar. Su palabra tiene poder para dar vida eterna y perdón de pecados. Gloria a Dios por la poderosa palabra de Dios. Pero cuando en los cielos dijeron, ¿cómo hacemos para que entiendan? Jesús puso la palabra a la igual que una semilla que se siembra en la tierra. Poderoso. Mateo capítulo 13. Mire otro ejemplo de un recurso celestial comparado a la semilla. Verso 31 de Mateo 13. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Pregunto, ¿el grano de mostaza es semilla? Entonces, la semilla la utilizaron para comparar el reino de los cielos. Los reinos de este mundo se acabarán, pero el reino de los cielos será instaurado sobre los corazones de sus hijos. El reino es poderoso y Jesús trae el ejemplo del reino a una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza resulta ser de las semillas más chiquititas que existen. El grano de mostaza que un hombre sembró, verso 31, en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, agárrese a esto, porque todo lo que se siembra, ¿qué sucede con la siembra? Uno cosecha. Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es poderoso para ponerse en el corazón de cada persona y levantarlos de muerte a vida, establecer una forma de vida hermosa aquí en la tierra? Nos enseña a vivir por la eternidad el reino de los cielos en la tierra. Y ese reino poderoso fue ejemplificado con una semilla sembrada. Los cielos pusieron de ejemplo la palabra de Dios, el reino. Ahora agárrese de la silla para esta tercera y vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 12 y vaya hasta el verso 23. Los días finales de Jesús en la tierra, habla con sus discípulos y les dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, de Jesús tiene que haber dicho, ¿cómo les explico esto de que moriré en la cruz y que seré resucitado? Y miren con qué salió Jesús. De cierto os digo. Y ya cuando Jesús decía así, los discípulos paraban los oídos. Que si el grano de trigo, ¿qué es el grano de trigo? No cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, este lleva ¿cuánto fruto? Cuando habló aquí de la semilla del grano de trigo, ¿de quién estaba hablando? De él.
Jesús. Porque si la semilla del grano de trigo no cae y muere, como toda semilla, para germinar pasa un proceso donde muere la semilla y germina algo nuevo. Entonces, si no cae y no muere, pero si cae y muere, dará mucho fruto. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos frutos de salvación y vida eterna. Y ese ejemplo de la vida de Jesús trayendo vida eterna a la humanidad, Jesús lo ejemplificó con un grano de trigo, una semilla sembrada. Los cielos de verdad que se las traen con la siembra en la tierra. ¿Lo está viendo conmigo acá? Nuestras promesas de fe, nuestras ofrendas, ¿pudiesen ser una siembra también? Es una pregunta interesante. Nuestra honra a Dios que damos por amor, ¿pudiesen ser también una siembra bajo la figura que lo que siembra también se cosecha? Si me acompañan para ir ministrando en los campus, si alguien viene conmigo acá al piano, quiero dejarles esta última parte de la enseñanza, donde vemos que las promesas de fe son también una siembra. El apóstol Pablo les había enseñado a todas las iglesias en todas sus cartas, habla, agradece la generosidad o la no generosidad, los invita, despierta la generosidad en ellos para mantener la obra y la predicación. Gracias a las ofrendas de todas esas iglesias en Tesalónica, en Filipos, en los Gálatas, incluso en los Corintios, el evangelio fue llevado en toda Asia, África y Europa, porque creyeron por mantener la obra y sembraron para que eso suceda. La iglesia de los Corintios, en Corintio, fueron de los que más les costó aprender esto. Y el apóstol Pablo había desafiado la generosidad de ellos en repetidas ocasiones. Y en la Biblia se registra esta promesa de fe. Déjenme hablarle un poquito de esto, lo que vamos a hacer en unos minutos más. Según a los Corintios capítulo 9, voy hasta esa porción, si adelantamos el texto hasta acá. Según a los Corintios 9, venga conmigo al verso 5. Dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes. Lea conmigo: vuestra generosidad antes, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Quiere decir que habían dispuesto generosamente dar una ofrenda que habían prometido. ¿Lo leyó conmigo? Entonces Pablo dice: mande a alguien previo para que les recuerde lo que habían prometido dar. Una promesa de fe es una promesa de honra a Dios para el reino, donde le creemos a Dios que vamos a poder tener semilla para sembrar. Y los hermanos aquí en los Corintios, miramos que Pablo les dice: lo que prometieron dar, nos vamos a preparar para poder traerlo delante del Señor. Y aquí vemos este principio de proponerse dar algo en el tiempo que Dios pueda proveer. Es lo que llamamos promesas de fe. Cuando habla de estas ofrendas que habían propuesto dar con anticipación, Pablo enseña este principio. Agárrese, mira este ejemplo. Verso 6. Pero esto les digo, cuando estaban preparando sus promesas de fe que las iban a hacer efectivas, les dice, verso 6: pero esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿En qué contexto estaba hablando aquí? Pregunto, ¿no eran de las ofrendas voluntarias que iban a traer? ¿Hola? ¿Lo vio conmigo el contexto? Quiere decir que Pablo, sabiendo el principio del poder de una siembra, de una semilla, Pablo les enseñó que las ofrendas que se traían a Dios también
eran ejemplo de siembras. Una ofrenda no se la da a Dios por lo que nos pueda dar a cambio. Una ofrenda se la damos a Dios porque le amamos y le honramos. Pero cuando la ofrenda es una siembra, toda siembra trae su justa cosecha en nuestras manos. Y cuando sembramos en la casa del Señor, la cosecha viene de la mano de Dios. ¿Cómo así, pastor? Espérese, te lo quiero enseñar antes que suelte el aplauso. Léalo en la Biblia, por favor. Quiero que vea conmigo. Hoy que vamos a prepararnos con nuestra promesa, si son tan gentiles, y vamos a presentar nuestra promesa al Señor, quiero que veas conmigo lo que dice la Escritura para cerrar la enseñanza aquí. Dice en el verso 7: cada uno ve, aquí les enseño cómo se dan las promesas de fe. Cada uno ve como propuso en su corazón. Una vez alguien me enseñó que la billetera y el corazón están conectados, porque al final nadie va a girar lo que no siente en su corazón hacer. Le pasó que usted está en la concesionaria y está: compro, no compro, compro, no compro, hago. Aún teniendo, uno sabe que lo discute en el interior. Y peor no teniendo, uno está ahí que lo discute. No sé qué hacemos, nos lanzamos en fe. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué sientes? Yo tengo una corazonada. Hola. Vamos, no me dejen solo. A la hora de dar en la casa del Señor para mantener la obra, Pablo les dice: cada uno dé como propuso en el corazón. Es decir, que uno tiene que traer eso delante del Señor, poner el corazón, creerle a Dios. Número 2, dice aquí en el verso 7: no con tristeza. Yo no sé cuánto vayas a dar, pero no te resulte: ay, ¿cuánto tengo que dar, Señor? No lo dé con tristeza. Número 3, dice en el verso 7: ni por necesidad. Que no te haga tu necesidad pensar que estás en una transacción divina, en donde yo te doy y entonces tú me das. Dele a Dios porque lo amamos, pero sepa que una ofrenda, cuando es una siembra, tiene su justa cosecha de parte del cielo. Amén. Y entonces dice aquí: no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8: prepárese para hablar de la cosecha de tu promesa de fe. Verso 8 dice: y poderoso es Dios. Que empecé enseñándoles Efesios 3:20. Y aquel que es, otra vez, y aquel que es. Verso 8 de 2 Corintios 9 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Mire la cosecha. Toda, ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué te quiere dar Dios? Otra vez, ¿qué te quiere dar Dios? Y esa gracia especial, ¿para qué sirve? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Dios quiere darte una gracia tal, casa de fe, para que esa gracia esté sobre tus negocios, esté sobre tus contratos, esté sobre tus recursos. Una gracia en donde tú dices: no sé cómo, pero aunque a los de al frente no venden, aquí siempre estamos vendiendo. No sé cómo, pero la gente me llama para que cerremos el negocio. No sé cómo, pero de esta idea, no hay que saberlo cómo. Hay que operar en la gracia de Dios. Dios no quiere darte un recurso, Dios quiere darte la gracia para que generes recursos. Toda promesa de fe traída a la casa del Señor, la Biblia enseña que Dios cosecha con una gracia sobre nosotros. Y esa gracia va a ser que, no entendiendo cómo, seas tú el bendito, el escogido, el de la oportunidad, el de la puerta abierta. Porque se trata de usted y de mí. No, se trata de una gracia que te permite abundar en lo que haces.
verso 10. Acompáñenme al verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, que dice aquí, proveerá y multiplicará. Levanta tus manos, casa de fe, todos los campos. Yo declaro esta cosecha sobre tu vida como a causa de las siembras. Dice la palabra: Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, la razón de tus recursos, y aumentará los frutos de vuestra justicia. No me bajes tu mano. No sé cuántos han desarrollado fe en esta enseñanza, pero ahí les suelto el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Te declaro con una gracia para que seas enriquecido en todo, para que tengas liberalidad y esto produzca en ti acciones de gracias a Dios. ¿Cuántos creen por esta palabra a sus vidas en este día? Vamos, si crees a esta palabra, dale el mejor aplauso a la palabra de Dios. Póngase de pie. Ahí en todos los campus, pónganse de pie. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan lo que les acabo de leer. Cuando a usted le va bien, voy a poner un ejemplo. Usted logró cubrir todo su presupuesto en el mes de una forma increíble. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Ay, gracias Dios. Cuando usted llegó a tiempo a un lugar y cerró el negocio, ¿cuántos agradecen a Dios? Gracias Dios, lo hiciste posible. Cuando llegas a casa y tu mujer está de buen genio, ¿cuántos decimos gracias Dios? Hermana, cuando sus hijos se portan bien y traen una buena nota, ¿cuántos decimos gracias a Dios? Pasó el año este muchacho igualito a su padre. Si compraste tu casa propia, yo no sé si ya vives en una casa propia, pero cuando compraste tu casa propia, dijiste gracias Dios por el privilegio de esta casa. Cuando te pagaron las utilidades este año, gracias Dios. ¿Sí o no que cuando uno empieza a enriquecerse en algo para tener liberalidad, produce agradecimiento? ¿Cierto? Es natural. Por eso la Biblia enseña que tu Padre quiere traer cosechas a través de una gracia, para que con esa gracia puedas prosperar multiplicando tu sementera, de tal forma que puedas tener siempre todo lo suficiente para abundar en buenas obras. Y dice el verso 11: seas enriquecido en todo, para que tengas liberalidad y decir gracias Dios, porque lo que tengo en mi mano lo he recibido a través de tu gracia inmerecida. No sé cómo, pero has sido fiel para conmigo. Ese no sé cómo no es la ausencia de esfuerzo, por si acaso. No sé cómo, yo estaba todo el día echando a casa y me llegó. No sé cómo, yo me rascaba la panza y no. Ese no sé cómo es imposible que con todo mi esfuerzo yo haya logrado esta cosecha en mi vida.
Yo me esforcé, pero llegar a donde estoy solo es por la gracia de Dios. Solo es por la gracia de Dios. Y yo te digo, Señor, gracias.